Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en una obra que ha tocado profundamente el corazón de miles de lectores alrededor del mundo, Por amor de Alá Nehafian. Este libro no es simplemente otro manual de autoayuda, es una exploración íntima y transformadora del viaje hacia el amor propio y la sanación emocional. Nehafian, con su extraordinaria capacidad para entrelazar experiencias personales con conocimientos psicológicos profundos, nos guía a través de un camino de autodescubrimiento que resulta tanto desafiante como liberador. A lo largo de este episodio, exploraremos los puntos fundamentales de esta obra reveladora y, más importante aún, descubriremos cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Lo que hace que este libro sea verdaderamente especial es su capacidad para conectar con las experiencias universales del amor, el dolor y la sanación que todos compartimos. Ya sea que estés luchando con relaciones difíciles, intentando superar heridas del pasado, o simplemente buscando una conexión más profunda contigo mismo, encontrarás en estas páginas una guía compasiva y práctica. Comenzamos nuestro viaje explorando lo que Nehafian describe como el origen del desamor, un concepto fundamental que sienta las bases para toda la obra. La autora nos lleva a un viaje introspectivo hacia nuestros primeros años de vida, donde se formaron nuestras creencias más profundas sobre el amor y las relaciones. Este viaje no es solo un ejercicio de memoria, sino una exploración profunda de cómo nuestras experiencias tempranas moldean nuestra capacidad actual para amar y ser amados. Imaginen una casa antigua con cimientos agrietados. Podemos pintar las paredes, renovar los muebles, incluso remodelar completamente el interior, pero si no atendemos esas grietas fundamentales, la estructura siempre será inestable. De la misma manera, nuestras primeras experiencias con el amor, tanto el recibido como el presenciado, crean los cimientos de nuestra vida emocional adulta. Nehafian argumenta que estas experiencias tempranas son como el código fuente de un programa, invisible a simple vista, pero determinante en cómo funciona todo el sistema. La autora comparte la historia conmovedora de Elena, una de sus pacientes, quien creció en un hogar donde el amor estaba condicionado al rendimiento académico y los logros. Sus padres, aunque bien intencionados, inadvertidamente le enseñaron que el amor debía ser ganado. Esta creencia la siguió hasta su vida adulta, manifestándose en un patrón de relaciones donde constantemente sentía que debía probar su valor. Elena se encontraba agotada emocionalmente, siempre tratando de ser suficiente para merecer el amor de su pareja, sus amigos e incluso sus compañeros de trabajo. A través de su trabajo terapéutico, Elena comenzó a reconocer cómo este patrón se manifestaba en diferentes áreas de su vida. Notó que incluso en sus amistades más cercanas, constantemente se sobreexigía, ofreciendo ayuda que no le pedían y poniendo las necesidades de otros por encima de las suyas. En el trabajo, era incapaz de decir que no a proyectos adicionales, temiendo que si no era excepcional, perdería el aprecio de sus superiores. Nehafian nos muestra cómo estas experiencias tempranas no son solo recuerdos distantes, sino programas activos que ejecutamos inconscientemente en nuestra vida diaria. El primer paso hacia la sanación es reconocer estos patrones sin juicios, entendiendo que fueron mecanismos de supervivencia necesarios en su momento. La autora enfatiza que no se trata de culpar a nuestros padres o cuidadores, sino de comprender que ellos también actuaron desde sus propias heridas y limitaciones. Este reconocimiento nos lleva a un concepto crucial que Nehafian desarrolla, la responsabilidad emocional adulta. Aunque no elegimos nuestras experiencias tempranas, sí podemos elegir cómo respondemos a ellas ahora. La autora nos invita a ver estas heridas no como sentencias de vida, sino como puntos de partida para nuestro crecimiento. Como ella dice elocuentemente en el libro, nuestras heridas pueden convertirse en portales hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos, si nos atrevemos a mirarlas con compasión y curiosidad. El segundo pilar fundamental que Nehafian desarrolla es lo que ella llama, el espejo del autoconocimiento. Este concepto revolucionario nos invita a ver nuestras relaciones como reflejos de nuestra relación con nosotros mismos. La autora plantea una premisa fascinante: cada interacción que tenemos con otros es un espejo que refleja nuestra realidad interior, nuestras creencias más profundas y nuestros patrones inconscientes. La autora nos presenta el caso de Carlos, un empresario exitoso que repetidamente se encontraba en relaciones donde se sentía invisible y desatendido. A través de un proceso guiado de autoexploración, Carlos descubrió que él mismo había desarrollado el hábito de ignorar sus propias necesidades emocionales, priorizando siempre el trabajo y el éxito exterior. Sus relaciones simplemente estaban reflejando la desconexión que él mismo había creado con su mundo interior.
En su proceso de sanación, Carlos comenzó a notar patrones sorprendentes. No solo sus parejas románticas lo habían ignorado, sino que sus amistades más cercanas también mostraban una tendencia a minimizar sus necesidades emocionales. Incluso en el trabajo, a pesar de su éxito, sentía que sus contribuciones más personales y creativas eran frecuentemente pasadas por alto. El espejo estaba mostrando un mensaje consistente, la forma en que Carlos se relacionaba consigo mismo se reflejaba en cada aspecto de su vida. Este espejo del autoconocimiento funciona en múltiples niveles. No solo refleja cómo nos tratamos a nosotros mismos, sino también cómo permitimos que otros nos traten. Nehafian argumenta que cada relación en nuestra vida es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos, nuestros límites y nuestras necesidades no satisfechas. La autora enfatiza que este espejo no es un juez que nos condena, sino un maestro que nos muestra áreas de crecimiento y sanación. La autora introduce aquí una práctica transformadora, el diálogo con el espejo. Nos invita a pasar tiempo cada día mirándonos literalmente en un espejo, observando no solo nuestra imagen física, sino también las emociones y pensamientos que surgen. Este ejercicio, aunque simple, tiene el poder de revelar capas profundas de autoengaño y patrones inconscientes. Nehafian describe cómo muchos de sus pacientes experimentan inicialmente incomodidad o resistencia al hacer este ejercicio, lo cual en sí mismo revela nuestra dificultad para enfrentarnos a nosotros mismos con honestidad y compasión. A medida que Carlos comenzó a practicar este ejercicio, descubrió que le era difícil mantener contacto visual consigo mismo por más de unos segundos. Esta simple observación le reveló cuán profundamente había interiorizado el hábito de evitarse a sí mismo. Con el tiempo, aprendió a sostener su propia mirada, a hablar consigo mismo con amabilidad, y gradualmente, esta nueva relación consigo mismo comenzó a reflejarse en sus relaciones externas. Nehafian subraya que el trabajo con el espejo va más allá de la autoobservación superficial. Nos invita a desarrollar lo que ella llama la mirada compasiva, la capacidad de observarnos a nosotros mismos y nuestros patrones con la misma amabilidad y comprensión que ofreceríamos a un amigo querido. Esta práctica, sostiene la autora, es fundamental para romper los ciclos de autocrítica y juicio que a menudo sabotean nuestras relaciones. El tercer concepto fundamental que Nehafian explora en su obra es lo que ella denomina, el ciclo de la repetición inconsciente. Es fascinante cómo la autora desentraña la manera en que, sin darnos cuenta, recreamos situaciones familiares en nuestras relaciones, incluso cuando éstas nos causan dolor. Este patrón, lejos de ser una maldición o un destino inevitable, es en realidad un mensaje de nuestro inconsciente que busca sanación. La historia de Lucía ilustra perfectamente este concepto. Una artista talentosa de 42 años que había pasado por 3 relaciones significativas, todas siguiendo un patrón inquietantemente similar. Cada relación comenzaba con una promesa de cambio y diferencia, pero invariablemente terminaba con ella sintiendo que había sacrificado su propia identidad por mantener la paz. Lo más revelador fue cuando Lucía, trabajando con Nehafian, descubrió que este patrón reflejaba exactamente la dinámica que había observado en la relación de sus padres. La autora nos guía a través del proceso de Lucía para romper este ciclo. El primer paso fue el más difícil, reconocer que, aunque el patrón parecía sucederle a ella, inconscientemente estaba eligiendo parejas que le permitirían recrear esta dinámica familiar. Como señala Nehafian, no elegimos conscientemente el dolor, pero nuestro inconsciente busca lo familiar, incluso cuando lo familiar duele. El trabajo con Lucía reveló capas más profundas. En su familia de origen, el silencio y el sacrificio personal eran vistos como virtudes. Su madre frecuentemente decía, el amor verdadero significa poner a los demás primero. Esta creencia, profundamente arraigada, se había convertido en una profecía autocumplida en sus relaciones adultas. Cada vez que Lucía silenciaba sus propias necesidades o deseos, estaba, sin saberlo, honrando esta antigua creencia familiar. Nehafian introduce aquí un concepto poderoso, la lealtad invisible. Explica cómo, a menudo, repetimos patrones no solo por hábito, sino por una lealtad inconsciente a nuestro sistema familiar. En el caso de Lucía, romper el patrón no solo requería cambiar su comportamiento, sino también examinar y renegociar esta lealtad invisible. La transformación comenzó cuando Lucía empezó a identificar las señales tempranas del patrón. Aprendió a reconocer los momentos exactos en que comenzaba a silenciar su voz, los pequeños compromisos que precedían a los grandes sacrificios. Con esta conciencia, pudo comenzar a hacer elecciones diferentes, aunque al principio estas elecciones se sintieran incorrectas o egoístas.
El cuarto pilar que Nehafian desarrolla en su obra es la complejidad y profundidad del amor propio. La autora desafía la noción superficial del amor propio que predomina en la cultura popular, presentándolo en cambio como un proceso multifacético que requiere compromiso, valentía y práctica constante. Para ilustrar este concepto, Nehafian comparte la historia de Marcos, un profesor universitario que aparentemente lo tenía todo resuelto. Marcos practicaba meditación, hacía ejercicio regularmente, comía saludablemente, todas las marcas externas del amor propio. Sin embargo, se encontraba luchando con una sensación persistente de vacío y desconexión. A través de su trabajo con Nehafian, descubrió que había estado practicando lo que la autora llama amor propio performativo, haciendo todas las acciones correctas externamente, pero sin conectar verdaderamente con sus necesidades emocionales más profundas. La autora nos presenta las diferentes capas del amor propio, comenzando con la más superficial, el autocuidado físico, y profundizando hasta las más fundamentales, la autocompasión, la autoaceptación y la autovalidación. Cada capa, explica Nehafian, requiere un tipo diferente de trabajo y enfrentamiento con diferentes resistencias internas. El caso de Marcos reveló cómo incluso nuestros esfuerzos por practicar el amor propio pueden convertirse en otra forma de autoexigencia. Había transformado el amor propio en una lista de tareas que cumplir, perdiendo de vista la esencia misma de lo que significa amarse verdaderamente. Como señala Nehafian, el verdadero amor propio no es algo que hacemos, sino una forma de relacionarnos con nosotros mismos. A través de su trabajo terapéutico, Marcos comenzó a descubrir las capas más profundas del amor propio. Aprendió a distinguir entre las acciones de autocuidado motivadas por el miedo o la obligación y aquellas que surgían de un lugar de verdadero amor y respeto por sí mismo. Un momento crucial fue cuando se dio permiso para saltarse su rutina de meditación durante un periodo particularmente estresante, reconociendo que, en ese momento, lo que realmente necesitaba era descansar. Nehafian introduce aquí el concepto de diálogo interno nutritivo, una práctica que va más allá de las afirmaciones positivas superficiales. Este diálogo implica desarrollar una voz interior que no solo nos anima, sino que también nos comprende y nos sostiene en momentos de dificultad. Para Marcos, esto significó aprender a hablar consigo mismo no como un instructor exigente, sino como un amigo comprensivo y sabio. La autora enfatiza que el amor propio verdadero incluye la capacidad de estar presentes con nuestras partes imperfectas o no resueltas. No se trata de alcanzar un estado ideal de autoperfección, sino de desarrollar una relación amorosa y compasiva con todas nuestras facetas. Como ella señala, el amor propio no es un destino al que llegamos, sino una práctica que cultivamos día a día. El quinto concepto fundamental que Nehafian desarrolla en su obra es lo que ella bellamente denomina la alquimia del perdón. La autora nos presenta el perdón no como un acto único o una decisión momentánea, sino como un proceso transformador que, al igual que la antigua alquimia, tiene el poder de convertir el plomo de nuestras heridas en el oro de la sabiduría y la libertad emocional. Para ilustrar este proceso transformador, Nehafian comparte la historia de Ana, una escritora de 38 años que llevaba más de una década cargando con el peso de una traición familiar profunda. Su hermana mayor, en quien había confiado plenamente, había mantenido una relación secreta con su entonces prometido durante meses. El descubrimiento no solo destruyó su compromiso, sino que fragmentó completamente su familia y su capacidad para confiar en relaciones cercanas. Cuando Ana llegó a la consulta de Nehafian, su vida estaba organizada alrededor de esta herida. Había construido muros emocionales tan altos que, aunque la protegían del dolor, también la aislaban de conexiones significativas. Como ella misma expresaba, es como si viviera en una fortaleza segura, pero completamente sola. La autora nos guía a través del proceso de Ana, introduciendo lo que ella llama las 5 fases de la alquimia del perdón. La primera fase, el reconocimiento, implica enfrentar la magnitud total del dolor sin minimizarlo ni justificarlo. Para Ana, esto significó permitirse sentir no solo la traición inicial, sino también el dolor acumulado de los años de distanciamiento familiar que siguieron. La segunda fase, que Nehafian llama la separación del acto de la persona, fue particularmente desafiante para Ana. Aquí, la autora introduce un concepto poderoso: podemos condenar una acción sin condenar eternamente a la persona que la cometió. Ana comenzó a ver que su hermana, aunque responsable de sus acciones, era también un ser humano complejo, luchando con sus propias heridas y limitaciones. Las siguientes fases involucran lo que Nehafian describe como el viaje hacia la comprensión empática. Esto no significa justificar el daño, sino desarrollar la capacidad de ver el panorama más amplio. A través de este proceso,
Ana descubrió patrones familiares de competencia y rivalidad que se remontaban a generaciones atrás, patrones que habían contribuido a crear el terreno fértil para la traición. La transformación más profunda ocurrió cuando Ana comenzó a trabajar en la última fase, el perdón hacia sí misma. Descubrió que, más allá de la rabia hacia su hermana, llevaba una culpa profunda por no haber visto las señales, por haber sido ingenua. Nehafian enfatiza que este autodescubrimiento es común, a menudo, el perdón hacia otros está bloqueado por nuestra incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. El sexto pilar que Nehafian explora en su obra es el papel fundamental del duelo en nuestro proceso de sanación emocional. La autora presenta el duelo no como algo a superar rápidamente, sino como un maestro sabio que, si lo escuchamos con atención, puede guiarnos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del amor. Para desarrollar este concepto, Nehafian comparte la historia de Miguel, un arquitecto de 45 años que acudió a terapia 2 años después del fin de su matrimonio de 15 años. En la superficie, Miguel parecía haberlo superado, había retomado su vida social, su carrera iba en ascenso, incluso había comenzado a salir con otras personas. Sin embargo, sentía una inquietante sensación de irrealidad, como si estuviera interpretando un papel en su propia vida. La autora introduce aquí el concepto de duelo postergado, un fenómeno común en nuestra sociedad que privilegia la recuperación rápida y la superación sobre el procesamiento auténtico de la pérdida. Miguel, en su prisa por seguir adelante, había saltado etapas cruciales del proceso de duelo, creando lo que Nehafian llama una falsa sanación. A través del trabajo terapéutico, Miguel comenzó a conectar con las capas más profundas de su pérdida. No solo había perdido a su esposa y su matrimonio, sino también una visión particular de sí mismo y de su futuro. Nehafian introduce aquí el concepto de duelo en capas, explicando cómo cada pérdida significativa contiene múltiples pérdidas más pequeñas que también necesitan ser reconocidas y lloradas. La autora presenta el duelo como un proceso circular más que lineal. No seguimos ordenadamente las famosas etapas del duelo, sino que las experimentamos en espiral, revisitando diferentes aspectos de la pérdida a medida que desarrollamos la capacidad de sostener más verdad emocional. Para Miguel, esto significó permitirse sentir la rabia y la tristeza que había suprimido en su prisa por ser fuerte. Nehafian enfatiza que el duelo, cuando se le permite expresarse plenamente, tiene un poder transformador único. A través del proceso de Miguel, vemos cómo el duelo puede convertirse en un portal hacia una mayor autenticidad y una capacidad más profunda para el amor. Como ella señala, el duelo es el precio que pagamos por haber amado, y cada lágrima derramada es un testimonio de nuestra capacidad de conexión. El séptimo concepto fundamental que Nehafian desarrolla en su obra es lo que ella poéticamente denomina la danza de los límites. La autora nos presenta los límites personales no como muros rígidos que nos separan de otros, sino como una coreografía delicada que nos permite movernos con gracia entre la conexión y la autonomía. Para ilustrar este concepto fascinante, Nehafian comparte la historia de Isabel, una terapeuta de 34 años que, irónicamente, ayudaba a otros a establecer límites mientras luchaba con sus propias fronteras personales. En su vida personal, Isabel se encontraba constantemente exhausta, atrapada en un patrón de decir sí cuando su cuerpo y su corazón gritaban no. Como ella misma expresaba, sé exactamente qué aconsejar a mis pacientes, pero cuando se trata de mí, es como si todas esas herramientas desaparecieran. La autora nos guía a través del proceso de despertar de Isabel, introduciendo lo que ella llama los 3 ritmos de los límites saludables. El primer ritmo es el de la escucha interna, aprender a reconocer y honrar nuestras señales corporales y emocionales. Para Isabel, esto significó comenzar a prestar atención a la tensión en su cuello y la ansiedad en su estómago que aparecían cada vez que estaba a punto de comprometerse con algo que realmente no quería hacer. El segundo ritmo involucra lo que Nehafian llama la voz del límite. No se trata solo de decir no, sino de encontrar nuestra propia voz auténtica para expresar nuestras necesidades y límites. Isabel descubrió que había estado usando un tono apologético incluso cuando establecía límites completamente razonables, lo cual invitaba a otros a negociar o ignorar sus fronteras. El tercer ritmo es el de la consistencia y el mantenimiento, que Nehafian compara con el ritmo constante de una danza. Isabel aprendió que los límites no son una declaración única, sino una práctica continua que requiere atención y ajuste constante. Como señala la autora, los límites son como un jardín que requiere cuidado regular, no basta con plantar las semillas una vez. A través del proceso de Isabel, Nehafian introduce el concepto de límites flexibles pero firmes.
Compara esta cualidad con un bambú que se dobla con el viento pero mantiene sus raíces firmemente plantadas. Isabel aprendió que podía ser compasiva y flexible sin comprometer sus necesidades fundamentales. Este descubrimiento transformó no solo sus relaciones personales, sino también su trabajo como terapeuta, permitiéndole modelar auténticamente lo que enseñaba a otros. El octavo pilar que Nehafian explora en su obra es lo que ella define como el arte de la vulnerabilidad consciente. La autora desafía la noción común de la vulnerabilidad como debilidad, presentándola en cambio como una práctica intencional que requiere tanto coraje como discernimiento. Para ilustrar este concepto transformador, Nehafian comparte la historia de Alejandro, un ejecutivo de 40 años que había construido su vida alrededor de una imagen de invulnerabilidad. Su lema no declarado era nunca dejes que vean que está sangrando. Esta armadura emocional le había servido bien en su carrera corporativa, pero estaba sofocando su capacidad para formar conexiones auténticas, especialmente con sus hijos adolescentes. La autora introduce aquí el concepto de vulnerabilidad estratégica, que distingue de la vulnerabilidad indiscriminada. Nehafian explica que no se trata de derramar nuestras entrañas a cualquiera que escuche, sino de desarrollar lo que ella llama el discernimiento del corazón, la sabiduría para saber cuándo, con quién y cómo compartir nuestras verdades más profundas. A través del trabajo con Alejandro, Nehafian desarrolla lo que ella llama los 4 pilares de la vulnerabilidad consciente. El primero es la autoconciencia, la capacidad de reconocer y nombrar nuestras experiencias emocionales. Alejandro descubrió que, bajo su máscara de competencia imperturbable, había un mar de emociones no reconocidas esperando ser exploradas. El segundo pilar es el discernimiento relacional, la habilidad para evaluar la capacidad de otros para sostener nuestra vulnerabilidad. Nehafian introduce aquí el concepto de contenedores relacionales seguros, explicando cómo no todas las relaciones están preparadas para el mismo nivel de apertura emocional. Para Alejandro, esto significó aprender a distinguir entre colegas que necesitaban ver su competencia profesional y amigos cercanos con quienes podía compartir sus dudas y miedos. El tercer pilar es lo que la autora llama vulnerabilidad gradual, el arte de compartirse de manera progresiva y apropiada. Alejandro aprendió que podía comenzar con pequeñas aperturas, observando cómo otros respondían antes de compartir capas más profundas de su experiencia. Como señala Nehafian, la vulnerabilidad consciente es como abrir una puerta gradualmente, no como derribar un muro de golpe. El cuarto pilar, y quizás el más transformador, es la integración de la fuerza y la vulnerabilidad. Nehafian desafía la falsa dicotomía entre ser fuerte y ser vulnerable, mostrando cómo la verdadera fortaleza incluye la capacidad de mostrarnos auténticos. Para Alejandro, este fue un cambio paradigmático, descubrir que podía ser tanto un líder respetado como un ser humano que admite sus luchas y limitaciones. El noveno concepto fundamental que Nehafian desarrolla en su obra es lo que ella denomina la alquimia de las relaciones. La autora nos presenta una visión revolucionaria de las relaciones no como estados fijos que alcanzamos, sino como procesos vivos de transformación continua, donde cada desafío es una oportunidad para una transmutación más profunda. Para ilustrar este concepto transformador, Nehafian comparte la historia de Roberto y Carmen, una pareja que llegó a su consulta después de 15 años de matrimonio, al borde del divorcio. Su historia inicial parecía un clásico caso de nos hemos distanciado, pero bajo la superficie, Nehafian descubrió lo que ella llama el oro escondido en el conflicto. La autora introduce aquí el concepto de campos relacionales, explicando cómo cada relación crea su propio ecosistema emocional. En el caso de Roberto y Carmen, habían creado inconscientemente lo que Nehafian llama un campo de protección mutua, ambos evitaban compartir sus verdaderas necesidades y miedos por temor a herir al otro, creando paradójicamente más distancia. A través de su trabajo con la pareja, Nehafian desarrolla lo que ella denomina las 5 transmutaciones relacionales. La primera es la transmutación del miedo en curiosidad. Roberto y Carmen aprendieron a ver sus diferencias no como amenazas, sino como invitaciones para conocerse más profundamente. Como señala la autora, cada irritación en la relación es una puerta hacia un descubrimiento más profundo si nos atrevemos a abrirla. La segunda transmutación involucra convertir las expectativas en apreciación. La pareja descubrió que gran parte de su desilusión provenía de expectativas no comunicadas y a menudo irreales. Aprendieron a ver y valorar lo que cada uno aportaba a la relación, en lugar de enfocarse en lo que faltaba. La tercera transmutación, que Nehafian considera crucial, es la del control en confianza. Roberto, especialmente, tuvo que enfrentar su necesidad de controlar los resultados emocionales de cada interacción.
Aprendió que la verdadera intimidad requiere soltar el control y confiar en el proceso de la relación. La cuarta y quinta transmutación involucran transformar el juicio en comprensión y el resentimiento en gratitud. Carmen descubrió que su crítica constante hacia Roberto era una forma de protegerse de su propia vulnerabilidad. Al desarrollar lo que Nejafian llama la mirada compasiva, ambos pudieron ver más allá de sus patrones defensivos y reconectarse con el amor que los había unido inicialmente. El décimo y último pilar que Nejafian presenta en su obra es lo que ella bellamente describe como el retorno al amor. Este concepto final actúa como una síntesis poderosa de todos los conceptos anteriores, presentando el amor no como un destino al que llegamos, sino como un hogar al que constantemente regresamos. Para ilustrar este concepto culminante, Nejafian comparte la historia de Sofía, una artista de 50 años cuyo viaje de sanación abarcó más de una década. A través de su historia, vemos cómo cada uno de los conceptos anteriores, desde el origen del desamor hasta la alquimia de las relaciones, se integra en una comprensión más profunda del amor. La autora introduce aquí lo que ella llama el ciclo del retorno, un proceso natural de alejamiento y regreso al amor que caracteriza tanto nuestro viaje individual como nuestras relaciones. Sofía aprendió a ver sus momentos de desconexión no como fracasos, sino como parte natural de este ciclo de retorno. Nejafian desarrolla 4 aspectos fundamentales de este retorno al amor. El primero es lo que ella llama el reconocimiento del amor como nuestra naturaleza esencial. No se trata de alcanzar o conseguir el amor, sino de recordar que el amor es quien realmente somos. Como Sofía descubrió, sus años de búsqueda externa la llevaron finalmente a este reconocimiento interno. El segundo aspecto es la integración de todas nuestras partes. Nejafian enfatiza que el verdadero amor no excluye ningún aspecto de nuestra experiencia. Sofía aprendió a abrazar tanto sus momentos de fuerza como sus vulnerabilidades, tanto sus éxitos como sus fracasos, reconociendo que todos eran parte de su viaje de retorno al amor. El tercer aspecto involucra lo que la autora llama el amor como práctica. No es suficiente tener momentos de apertura o comprensión, el retorno al amor requiere un compromiso diario con prácticas que nutran esta conexión. Para Sofía, esto significó desarrollar rituales diarios de autoconexión y prácticas regulares de presencia en sus relaciones. El cuarto y último aspecto es lo que Nejafian describe como el amor como legado. A medida que Sofía sanaba su relación con el amor, notó cómo esto impactaba no solo en sus relaciones directas, sino en círculos más amplios de su vida. Como señala la autora, cada persona que sana su relación con el amor se convierte en un faro que ilumina el camino para otros. Este último concepto nos recuerda que nuestro viaje personal de retorno al amor tiene implicaciones que van más allá de nuestra experiencia individual. Como señala Nejafian en las páginas finales de su obra, cuando sanamos nuestra relación con el amor, contribuimos a la sanación del corazón colectivo de la humanidad. Al llegar al final de nuestro recorrido por amor, es imposible no sentirse transformado por la profundidad y la sabiduría que Alale Nejafian comparte en sus páginas. Las enseñanzas que hemos explorado hoy no son simples teorías o conceptos abstractos, son herramientas prácticas para la transformación personal y la sanación emocional. El viaje hacia el amor verdadero, como nos muestra Nejafian, no es un camino lineal ni tiene un destino final. Es una danza continua entre el autodescubrimiento y la sanación, entre aprender a amarnos a nosotros mismos y permitirnos ser amados por otros. Cada paso en este camino, por pequeño que parezca, nos acerca más a una versión más auténtica y plena de nosotros mismos. Para aquellos que se sienten inspirados por los conceptos que hemos discutido hoy, los invito calurosamente a sumergirse en la obra completa. En la descripción de este episodio encontrarán el enlace para adquirir Por Amor. Como siempre decimos en Obcast, ningún resumen puede capturar completamente la riqueza y los matices de un libro en su totalidad. Las herramientas y reflexiones que Nejafian nos ofrece son invaluables para cualquiera que busque transformar su relación consigo mismo y con los demás. Este libro es más que una guía, es un compañero en el viaje hacia el amor propio y las relaciones auténticas. Hasta el próximo episodio.